retomarlo. Bien, vamos a pasar al pizarrón. Bien, entonces, retomando la parte de las tareas que hace un planificador en el sistema operativo, entonces el día de ayer mencionaba que si tenemos dos CPUs o dos núcleos, y mencioné que si tenemos dos procesos, hablemos de un proceso 1, que en este caso utilice únicamente la CPU, que se dedique a estar haciendo procesamiento, cálculos. Y si tenemos un proceso 2, que igual en principio solamente haga uso del CPU, que no tenga operaciones de entrada-salida. Entonces, el día de ayer decíamos lo siguiente: si tenemos un núcleo, un CPU A, si tenemos un segundo núcleo, un CPU B, y graficáramos en el tiempo cómo se van a ejecutar estos dos procesos, pues lo que vamos a encontrar es que, por ejemplo, el proceso 1 se va a ejecutar en el CPU A durante un cierto tiempo, después se pasaría al CPU B, después regresaría al A, y después en el B, y se va a ir alternando de esta manera. Y decíamos que cuando un proceso se va alternando con el propósito de que no se quede uno de los núcleos sin utilizar, a esto se le llama balance de carga. Y bueno, entonces en estos huecos, aquí teníamos el proceso 1 y aquí teníamos el 2. Igual el proceso 2, pues se va alternando en la ejecución de un núcleo al otro por este mismo principio de balance de carga, ¿sí? Bueno, a esta característica en donde se van alternando los dos procesos entre los dos CPUs o los dos núcleos, se dice que no hay afinidad, ¿sí? ¿Sí? Se van alternando de uno a otro la ejecución. Pero puede ser que en un momento dado alguien diga, bueno, yo no quiero que se estén ejecutando los procesos de esta manera. Queremos que se ejecute en paralelo cada uno de ellos en un núcleo diferente. Entonces, la siguiente alternativa es decir, bueno, el CPU A se va a dedicar todo ese tiempo exclusivamente al proceso 1, y el CPU B se va a dedicar todo el tiempo exclusivamente al proceso número 2. Y entonces, bueno, pues aquí ya nos está teniendo esta alternancia debida al balanceo de cargas, y a esto se le llama, a esta característica se le llama afinidad o propiedad de afinidad, en donde se define un proceso por cada núcleo o por cada CPU. Si yo quiero que el CPU se dedique exclusivamente a un proceso determinado, tengo que activar esta característica de afinidad, para lo cual, pues algunos sistemas operativos soportan esa característica de definir, mediante ciertas llamadas a las funciones del sistema, que un núcleo en particular se esté dedicando solamente
a ejecutar un proceso en particular. Y entonces, bueno, dos procesos, dos CPUs, pueden ejecutarse de estas dos maneras. Digamos que la condición normal, la condición de por default, es sin afinidad, es alternando, pero con una afinidad, bueno, pues se puede definir que cada núcleo se dedique a un proceso en particular. Y este es el concepto que, bueno, había quedado pendiente mencionar el día de ayer. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo bien, No, profe. bueno. Ok, entonces, bueno, aquí también podemos observar otra cuestión. A diferencia del caso de una CPU, en el caso de una CPU, recordarán que en el caso de una sola CPU, pues lo que tenemos es, por ejemplo, vamos a hablar aquí en la pantalla, en el pizarrón. Si tenemos solamente el CPU-A o tenemos un procesador de un solo núcleo, lo que vamos a tener es esto, que un proceso se atiende un tiempo, otro proceso un tiempo diferente, regresa al primero, retoma el segundo, etcétera. Pero como vimos el día de ayer, bueno, pues son estas ventanas de tiempo, estos quantums de una duración tan pequeña que para nosotros los usuarios nos da la impresión que en un solo CPU se están ejecutando los dos procesos al mismo tiempo. Pero en realidad, si estamos usando un CPU o un procesador de un solo núcleo, pues se van alternando los procesos uno después del otro. Pero a nuestros sentidos da la impresión de que es en paralelo, pero en realidad no es en paralelo. Y entonces aquí entran dos conceptos que también vamos a mencionar. Cuando se están ejecutando, por ejemplo, aquí dos procesos en forma alternada en un CPU, hablamos de que aquí existe concurrencia. Es decir, que existen dos o más procesos al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando a ustedes les mencionen o encuentren en la literatura que se habla de una programación concurrente, lo que les están diciendo es que, bueno, van a tener la ejecución bueno, van a tener la existencia de dos o más procesos al mismo tiempo que se van a estar ejecutando. Pero el detalle es que esa ejecución no va a ocurrir simultáneamente, sino que se va dando por intervalos de tiempo, por ventanas de tiempos o quantums que se le asigna a cada uno. En cambio, aquí, por ejemplo, cuando tenemos los dos CPUs, si tenemos dos CPUs o más, ahí es donde podemos estar ejecutando simultáneamente dos procesos, ya sea que sean completamente en paralelo, asignando un proceso en cada CPU, como está en la gráfica que tengo aquí en la parte de abajo, en donde se ve perfectamente que aquí hay concurrencia, porque hay dos procesos que existen al mismo tiempo, pero hay paralelismo, que ese es el otro concepto que aquí quiero introducir. El paralelismo se refiere a que los procesos se están ejecutando, aquí sí, simultáneamente. Los dos procesos están corriendo al mismo tiempo. Entonces, existe concurrencia porque existen los dos procesos y existe paralelismo porque los dos se están ejecutando simultáneamente. Sin embargo, cuando tenemos una sola CPU, puede existir concurrencia porque igual van a existir ahí dos o más procesos, pero si es una sola CPU, no vamos a tener paralelismo porque los procesos no se están ejecutando al mismo tiempo. Así que ahí tomen en cuenta ese aspecto. Concurrencia y paralelismo no son lo mismo. Pueden parecerlo, pero en realidad son dos conceptos que tienen significados diferentes.
Entonces, el paralelismo es que dos o más procesos se ejecutan simultáneamente. Y la concurrencia significa que los procesos existen, pero no necesariamente se están ejecutando al mismo tiempo. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a estos dos últimos conceptos? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, entonces, pues nada más es para aclarar precisamente la diferencia entre estos dos conceptos que van a ser muy utilizados precisamente, sobre todo cuando hablemos ahorita de los hilos, sobre la concurrencia y el paralelismo. Bueno, puedo borrar esta página, puedo borrar esta imagen para pasar a la siguiente. Sí, profesor. Sí, profe. Ok, porque ahora fíjense lo que vamos a observar. Vamos a ver un último caso de estos ejemplos, donde vamos a hablar de tres procesos que se van a estar ejecutando en dos CPUs o en dos núcleos. Vamos a considerar aquí, por ejemplo, un proceso 1, donde vamos a pensar que va a utilizar 2 segundos, requiere 2 segundos para utilizar en forma intensiva el CPU y va a tener otros 2 segundos en donde lo que va a estar realizando básicamente son operaciones de entrada y salida. Luego hablemos de un proceso 2, que tenga una duración de 4 segundos utilizando la CPU. Y al final también tiene 2 segundos para operaciones de entrada y salida. Y vamos a considerar un proceso 3, lo voy a hacer no por múltiplos para que sea más fácil visualizar. Vamos a considerar que ahora es de 6 segundos utilizando el CPU. Y al final tiene 2 segundos para igual operaciones de entrada y salida. Y en este caso, pues vamos a considerar que tenemos dos CPUs, dos núcleos, un CPU A o un núcleo A y un CPU B o núcleo B. ¿Cómo creen, cómo imaginan que se va a llevar a cabo la ejecución de estos procesos? A ver. Si comenzamos por el proceso 1, por ejemplo,
podemos decir que el proceso 1 quede asignado exclusivamente al núcleo A. Entonces, este proceso 1 se puede estar ejecutando completamente en el primer núcleo. Le puede estar dedicando totalmente el núcleo A ese proceso 1 durante 2 segundos. Mientras que el núcleo B, el segundo CPU, ¿qué es lo que va a estar haciendo en esos 2 segundos? Pues el otro núcleo se va a estar encargando de ejecutar el proceso 2 y el proceso 3, pero en forma alternada. De manera que aquí, durante un tiempo, ejecutará el proceso 2 y durante un tiempo ejecutará el proceso 3. Y aquí entonces, pues solamente va a estar ejecutando en 2 segundos, pues solamente va a alcanzar, por así decirlo, a ejecutar 1 segundo, la mitad del tiempo para el proceso 2 y 1 segundo para el proceso 3. Pero una vez que la CPU-A termina con el proceso 1, pues queda libre. Entonces, pues se puede retomar a partir de ese instante que un proceso, el 2 por ejemplo, se quede en el CPU-B y el 3 se vaya a ejecutar en el CPU-A. Ahora bien, si el proceso 2 dura 4 segundos y aquí en los primeros 2 segundos solo se ejecutó 1 segundo del proceso 2, quiere decir que me faltan 3 segundos. Aquí va a durar 3 segundos el proceso 2 y para terminar iría del segundo 2 hasta el segundo número 5. Mientras que el proceso 3, igual solamente al inicio se ejecutó 1 segundo. Si dura 6 segundos, bueno, pues entonces va a durar 5 segundos en el CPU-A y 5 más 2, esto terminaría hasta el segundo número 7. Y entonces, bueno, ya en ese momento, pues ya se liberan los núcleos, puesto que ya todos los demás procesos, todo el resto de las operaciones son operaciones de entrada y salida, pasan al estado de bloqueado. Pero aquí, entonces, podemos observar que están presentes los dos conceptos que mencioné hace un momento. Tenemos concurrencia porque están existiendo, coexistiendo al mismo tiempo. Aquí se puede ver en los primeros 2 segundos. Están coexistiendo 3 procesos. El 1, el 2, el 3. Los 3 están coexistiendo en el mismo tiempo. Pero en los primeros 2 segundos existe paralelismo entre el proceso 1 y el proceso 2. También existe paralelismo entre el proceso 1 y el proceso 3. Pero entre el proceso 2 y el proceso 3 no hay paralelismo en los primeros 2 segundos. Entre el proceso 2 y el proceso 3 solamente existe concurrencia, pero no hay paralelismo. Después del segundo 2, una vez que se termina el primer proceso, entonces ahora sí, coexisten del segundo número 2 al número 5, los procesos 2 y 3 son concurrentes, pero también a partir del 2 al segundo 5, los dos procesos son paralelos porque se están ejecutando simultáneamente. Entonces, en los núcleos, en los procesadores modernos y en los sistemas operativos modernos, pues vamos a tener que se presentan las dos características, aunque en algunas ocasiones los procesos pueden ser concurrentes, no necesariamente paralelos, y en otros en los que cuando se liberan recursos o núcleos, los procesos pueden volverse completamente paralelos. El caso ideal, ahora bien, el caso ideal para estos 3 procesos es que tuviésemos un procesador de 3 núcleos.
porque si tuviésemos un procesador con 3 núcleos, podríamos entonces dedicar un núcleo a cada uno de estos procesos y los 3 ahí sí serían todo el tiempo concurrentes, pero también serían todo el tiempo paralelos. Entonces, esa última opción, por ejemplo, la podemos representar sobre esta misma gráfica. Si tuviésemos 3 núcleos, entonces diríamos, se asigna un CPU, el CPU-A al proceso 1, el CPU-B al proceso 2, el CPU-B al proceso 3, CPU-C, con 3 núcleos. Tendríamos esto, una ejecución completamente paralela. ¿Cuál es otra ventaja de tener el paralelismo completo? Pues que estos 3 procesos, al ejecutarse simultáneamente en 3 núcleos, pues van a requerir un tiempo máximo de 6 segundos de uso de la CPU. Mientras que acá abajo, si solamente tuviésemos 2 núcleos, pues aquí nos podemos dar cuenta que los 3 procesos para ejecutarse y liberar la CPU requerirían 7 segundos. Bueno, es una diferencia pequeña de 1 segundo, pero que pues si lo vamos acumulando con muchos programas a lo largo del tiempo, pues ya se vuelve una diferencia significativa. Aquí nos damos cuenta el por qué conviene tener más núcleos si tenemos más procesos, pues estos al ser paralelos se van a ejecutar en menor tiempo que si tenemos menos núcleos donde tienen que estar alternando entre concurrencia y paralelismo. ¿Ok? Bueno, y con esto terminaríamos de hacer, digamos, un análisis breve sobre cómo es el comportamiento, cómo se asignan los procesos cuando tenemos procesadores de 1 o de 2 núcleos, o incluso aquí de 3 núcleos, a través de los planificadores de los sistemas operativos. ¿Algún comentario, alguna pregunta que tengan? No, profe, todo bien. No, profe, no. ¿No? Ok, bueno. Me dicen por favor si puedo pasar a la siguiente. Sí, profe, sí. Ok. Hablemos ahora entonces de los hilos. Vamos a llegar a esta parte, en donde vamos a, primero que nada, a ver cuál es la diferencia entre hilos y procesos. Hablamos de que los procesos, bueno, pues son programas que se encuentran, aplicaciones que se encuentran en ejecución o en estado de listo. Pero, ¿qué es un hilo o qué hace diferente un hilo a un proceso? Bueno, los hilos, también llamados en inglés threads, son programas que representan el código más simple, son las trayectorias de ejecución más simples que se encuentran dentro de un proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, lo voy a representar de una manera gráfica. Un proceso, mencionamos anteriormente, va a estar formado de un hilo principal. Todos los procesos parten de un hilo o de una línea de ejecución principal. Esa línea de ejecución principal es el código de entrada, la función de entrada al programa. Si estuviésemos hablando, por ejemplo, del lenguaje C, perdón, ese hilo principal o esa función de entrada es nuestra función main. Y si dentro de ese código ustedes solamente tienen como su función principal a la función main, bueno, pues ese es el único hilo de ejecución,
la única secuencia de instrucciones que se van a realizar. Pero este hilo que se está llevando a cabo también consta de una pila o un stack. Esa pila o stack, recuerden, nos va a servir para guardar direcciones de retorno. Por ejemplo, si se está invocando funciones, si se están utilizando funciones, por ejemplo, si se están pasando valores o retornando valores de las funciones, pues necesitamos almacenar esas direcciones de retorno, necesitamos almacenar los valores de ciertos registros en una pila. Entonces, bueno, este es el hilo principal del proceso y tiene una sola pila. ¿Qué más vamos a tener dentro de ese proceso que ya mencionamos en clases pasadas? Vamos a tener código. Vamos a tener un segmento de código. Vamos a tener un segmento de datos, que son básicamente variables globales. Y vamos a tener archivos. Es probable que este proceso también esté accesando a un conjunto de archivos. Entonces, el sistema operativo para cada proceso, pues tiene conocimiento de esto, de un área de código en la memoria. Recuerden que a cada proceso se le asigna un área de memoria en donde va a almacenar su código, los datos que va a utilizar y en donde se va a almacenar también los archivos que está accesando. Ahora bien, el proceso puede ser de un solo hilo como tenemos aquí, es decir, con una sola función, una sola línea de ejecución de instrucciones que sea la función main. Y entonces, si es de un solo hilo, pues toda la ejecución es completamente secuencial. Es decir, las instrucciones se van a ir ejecutando en el orden en que ustedes la colocan dentro de su función principal. Y van haciendo uso, pues, de los recursos que tenemos aquí dentro del proceso. Ese es el tipo de programas con el que ustedes han trabajado, pues, desde que entraron a la carrera. Es la forma en la que han estado programando comúnmente. Sin embargo, aquí viene lo novedoso. Además de tener este hilo que se esté ejecutando, este hilo principal que se está ejecutando, dentro de la función main, dentro de este hilo, podemos crear hilos adicionales o códigos que se puedan ejecutar de manera concurrente o paralela con la función main. Y entonces, así es como podemos tener un segundo hilo, etcétera. Podemos generar la cantidad de hilos que nos permita el compilador o el sistema operativo que estemos utilizando. La característica de todos estos hilos es que estas líneas de ejecución o estos códigos que coloquen dentro de los hilos se van a estar ejecutando de manera concurrente con las instrucciones de la función main, de la función principal, y también con las instrucciones de los hilos que agreguen. Si yo, por ejemplo, aquí definiera 4 hilos, además de el hilo principal, pues en total tendría 5 hilos, y esas 5 códigos, esas 5 líneas de instrucción, se pueden estar ejecutando de manera concurrente. Ahora, si estos hilos los ponemos a ejecutar en una computadora donde hay un solo CPU o donde hay donde hay un procesador de un solo núcleo, la ejecución de los hilos, como les digo, es concurrente, se va a ir ejecutando. Un tiempo el procesador ejecuta el hilo principal, otro tiempo ejecutaría el hilo número 1, otra ventana de tiempo al hilo 2, otra ventana de tiempo al hilo número 3, etcétera, hasta ejecutar el hilo n y
regresa al hilo principal. Y un solo procesador lo que estaría haciendo es esto, ir ejecutando las instrucciones de cada hilo de manera concurrente, uno después del otro. Si tenemos un procesador de varios núcleos, o si tenemos una computadora con varios núcleos, entonces ahí hay concurrencia, pero también habrá paralelismo, porque con un procesador con varios núcleos, un núcleo puede estar ejecutando el hilo principal, otro núcleo puede estar ejecutando el hilo 1, y si tenemos más núcleos, otro núcleo puede estar ejecutando el hilo 2, el hilo 3, etcétera. Dependiendo de cuántos núcleos tenga el procesador, es la cantidad de hilos que se pueden estar ejecutando de manera paralela. Y entonces así, pues en su aplicación o su programa puede estar haciendo varias cosas de manera simultánea. Y es un nuevo paradigma de programación en donde obviamente lo que se necesita es que los códigos de los hilos no sean dependientes entre ellos. Es decir, que yo no requiera que para que se ejecute el hilo 2, por ejemplo, que esté terminado el hilo 1, porque en ese momento ya no puedo hacer la programación en paralela. Necesito que sean códigos que no sean dependientes entre sí para que se puedan estar ejecutando al mismo tiempo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, los nuevos hilos dentro de ese proceso podrían ser cuando declaramos diferentes clases. No, no. Para definirla, para crear o destruir un hilo, se tienen que usar un conjunto de llamados al sistema operativo ya en particulares, que lo van a ver. De hecho, ahorita subí un video antes de la clase, les subí un video donde ahí les van a mostrar qué biblioteca se tiene que llamar, por ejemplo, en C Sharp, hay que incluir una biblioteca en donde define los hilos y qué funciones se tienen que utilizar para crear o destruir hilos. Yo puedo crear y destruir hilos dentro de un proceso, cuantos quiera y en el momento en que lo requiera y los puedo crear y los puedo destruir. Pero para eso no es utilizar clases, no. Se tiene explícitamente que crear el hilo y se tiene que cerrar cuando ya no se quiera utilizar. Las clases por sí mismas no son hilos. Las clases, los objetos que ustedes definan dentro de una función main, main es el hilo principal, es el que siempre va a existir, todo proceso va a tener siempre un hilo principal, que es la función main. Pero si ustedes no definen un hilo adicional, las clases, los objetos, todo lo que ustedes coloquen en ese programa va a formar parte de un solo hilo y se va a estar ejecutando siempre de manera secuencial. Ahora, aquí algo importante. Cada uno de los hilos tiene su propio stack. Esto es porque dentro de los hilos, igual puedo hacer, invocar, llamar funciones. Y si necesito que cada hilo también guarde sus registros, guarde direcciones de retorno, etcétera, bueno, pues tiene su propia pila para almacenar la información. No tiene que invadir, no tiene que saturar la pila del hilo principal, que es la función main. Otra característica es que todos estos hilos, al ser parte del mismo proceso, pueden acceder a las mismas áreas, a la misma memoria de código, y también pueden accesar a la misma memoria donde están los datos, y también pueden hacer uso en común de los mismos archivos. Cosa que no sucede entre procesos, porque si yo tengo un proceso y tengo otro proceso, sus áreas de datos o sus variables están separadas, los archivos a los que accesan están separados y los procesos no pueden un proceso acceder a los recursos del otro. Recuerden que mencionamos que hay una protección de memoria entre procesos. A un proceso se le asigna un área de memoria para almacenar su código y datos, pero otro proceso no puede, no debe invadir esas áreas de memoria, está protegido. Mientras que aquí los hilos de un mismo proceso pueden acceder, pueden compartir las mismas áreas de memoria y los mismos archivos. Esa es la diferencia también entre procesos e hilos.
Los hilos sí pueden acceder a los mismos archivos, a las mismas áreas de memoria del proceso del cual forman parte. Profe, disculpe, ahorita dijo que este es otro paradigma de programación, pero ¿cuál es? Pues es de programación concurrente, programación paralela. Es Ah, decir, ok. aquí ya no deben de pensar la ejecución en forma secuencial, sino que aquí los procesos, los hilos, por así decirlo, o las tareas que van a realizar, se pueden llevar a cabo de manera simultánea, pero deben ser tareas independientes entre sí. Es decir, que yo no dependa para ejecutar un hilo de que otro hilo previamente se haya ejecutado, ¿verdad? Sino que necesito que para que sean realmente en paralelo, no dependan un código del otro, no sean dependientes entre ellos. Ah, ok. ¿Sí? Gracias, profe. Entonces, bueno, aquí lo que podemos entonces decir es que todos los procesos tienen un hilo principal, siempre. Entonces, el primer punto aquí que podemos mencionar o indicar, todo proceso tienen un hilo principal. Y pueden crear, bueno, más bien, pueden crear y destruir hilos adicionales a través del sistema operativo. Y bueno, lo que mencionábamos, los hilos pueden compartir el acceso a memoria y archivos dentro de un proceso. ¿Dónde podríamos aplicar este tipo de programación? ¿Cuál podría ser un ejemplo de una aplicación que utilice este tipo de programación, jóvenes? Profesor, podría ser, no sé, se me ocurre a mí, por ejemplo, yo lo he visto en celulares, ¿no? Que algunos celulares te permiten tener lo que es una pantalla paralela, entonces tú podrías estar ejecutando, por ejemplo, Facebook en una pantalla, la mitad de la pantalla, y en otro proceso estar, a lo mejor igual checando otro programa o viendo en este caso otra cosa. No sé si podría aplicarse ahí, profesor, en cuanto a celulares. Bueno, pero ahí más bien estamos hablando de procesos. Incluso lo acabas de mencionar, Miguel. Dijiste la palabra proceso. Ah, sí, Son sí. dos procesos que están corriendo, dos aplicaciones que están corriendo, ¿no? En su computadora igual, pueden ustedes abrir varias ventanas y tienen varios procesos corriendo en forma simultánea, ¿sí? Pero los hilos, estamos hablando de un solo proceso, es decir, vamos a suponer, abres una de tus aplicaciones, das clic en uno de tus programas
Pero dentro de ese proceso, dentro de esa aplicación, hay varios códigos, varios hilos que se están ejecutando simultáneamente. Entonces, ahí por eso preguntaría, ¿cuál sería un ejemplo de esa aplicación donde hay varios códigos, varios hilos que están corriendo simultáneamente dentro de ese mismo proceso? No puede ser una, por ejemplo, Chrome, cuando se abre varias pestañas. Son procesos diferentes. Cada pestaña de Chrome es un proceso diferente. Profe, ¿no podría ser como cuando programamos en un ejemplo Visual Studio y por Ajá. una parte tenemos el código y en la otra cuando lo corremos? ¿No serían dos, un proceso con diferentes? Puede ser, aunque ahí no se nota tan evidente el paralelismo, ¿no? Porque bueno, pero por un lado, exacto, por un lado tienen, digamos, su ventana del compilador y por el otro lado están observando la consola, la ventana de la ejecución. Sí, ahí podemos hablar de que hay un hilo, precisamente, un hilo en la parte del compilador, y ahí tenemos otro hilo en donde se está mostrando la ejecución del programa. Ese puede ser un ejemplo exacto de un proceso, pero que está ejecutando dos hilos diferentes en forma simultánea. Ese es un caso. Otro, ¿cuál podría ser? Esta es como pregunta, profe. ¿Creen que pueda Ajá. ser una máquina virtual? Sí, sí, claro. ¿Por qué? Porque en la máquina virtual, digamos, ese es el proceso. Cuando se ejecuta la máquina virtual, ahí tenemos un proceso, pero esa máquina a su vez, ustedes pueden decir que internamente está ejecutando algunas otras tareas. Entonces, esa máquina, de hecho, esa máquina virtual puede tener instalado su antivirus, puede tener instalado ahí su propio firewall. Entonces, bueno, si forman parte de un mismo paquete, de un mismo proceso, el firewall y el antivirus, ahí pueden estar corriendo en paralelo, pero a su vez la máquina virtual es un proceso que tiene varios hilos, porque además tiene ahí internamente un hilo para el sistema operativo, etcétera. ¿Sí? Tal, profe, podría ser también todo proceso que sea de simulación. Pero específicamente en qué parte de la simulación, ¿cómo lo podríamos explicar? ¿Cuáles serían Eh, los hilos? pues ves que, por ejemplo, para la materia de redes ocupamos un simulador de Huawei Ajá. y él, pues es que simula cada, no sé, router o switch que ponemos o computadora. Entonces, de hecho, se van prendiendo, cuando vamos haciendo la simulación, tienes que ir prendiendo, o sea, se va iniciando el proceso de cada Ujú. uno de esos elementos que tú vas a utilizar. Bueno, Todo ahí esto igual, almacenado en un proceso. igual, el proceso sería el simulador y los hilos serían cada uno de los dispositivos. Por ejemplo, un hilo para un router, vamos a pensar que están utilizando un router, un switch y no sé, 3 equipos de cómputo conectados a la red. Bueno, cada uno de esos equipos es un hilo que forman parte del proceso que es el simulador completo. Entonces, ahí precisamente, ahí es donde conviene que se estén ejecutando en paralelo. De hecho, son procesos independientes. Cada router o cada dispositivo conectado que tengan en la red, pues se simula, se tiene que comportar de forma independiente y tendría que simularse en forma paralela, que están trabajando aparentemente al mismo tiempo. Entonces, ese es un caso. Cada hilo puede ser un dispositivo, cada uno de los dispositivos que tienen definidos en la simulación. Y el simulador es el proceso. ¿Correcto? Y así como este tipo de aplicaciones, pues tenemos otras que a lo mejor no nos resulta tan evidente, pero que funcionan de esta manera. Por ejemplo, el navegador web, ¿sí? El navegador web hace uso de los hilos cuando, por ejemplo, ustedes están descargando o accesando a una página web. Una parte del navegador, uno de los hilos, puede, por ejemplo, estarse encargando de descargar únicamente las imágenes.
Mientras que hay otro hilo que, por ejemplo, se está encargando de mostrar en la pantalla el texto, en lo que otro hilo, como les digo, al mismo tiempo está descargando las imágenes. No va a ser una cosa tras otra. Imagínense, si por ejemplo fuera en forma secuencial el navegador, que tuviera que esperar a descargar primero todo el texto y luego de que descargue todo el texto empiece a descargar una imagen y luego otra y luego otra. Bueno, pues hasta cuándo terminaría de mostrar toda la información. No, ahí se sugiere que sean paralelo para que hay una parte que esté descargando imágenes, hay otra parte que esté mostrando en la pantalla el texto, hay otra parte que está mostrando incluso las imágenes. Ahí hay otro ejemplo de aplicación paralela, de programación concurrente. Otra puede ser el procesador de texto, el mismo Word, porque en el procesador de texto en Word, por ejemplo, ahí tenemos mucha cuestión de entrada y salida, en donde se tiene que estar esperando al teclado, tiene que estar esperando que se capture el texto. Pero ya ven que ahora ya vienen integrados con la corrección autográfica, también en el teléfono. Hay un corrector ortográfico que va marcando, por ejemplo, los errores de ortografía. Entonces, el hilo que se encarga de recibir el texto desde el teclado es una secuencia de instrucciones y al mismo tiempo, en segundo plano, se está ejecutando el corrector ortográfico. De manera que cuando ustedes introducen una palabra, el corrector ortográfico ahí les marca si la reconoce o les marca el error casi de inmediato de que no reconoce que no está bien escrita. Imagínense si no fuera paralelo, pues tendrían que capturar primero todo el texto y hasta que terminaran de capturar todo el texto, el corrector ortográfico empezaría a revisar y a marcar los errores. Y no es así, es en paralelo. Ahí sabemos que tenemos un hilo para la entrada y salida del texto y otro hilo que está checando la parte de la ortografía. Y puede haber un tercer hilo, que es el que se está encargando de mostrar todo en la pantalla, ¿sí? Entonces, la mayor parte de las aplicaciones o de los programas que se utilizan en la actualidad hace uso de estas herramientas, de los hilos, para estar llevando a cabo, como les digo, esas tareas en forma paralela. Y bueno, antiguamente con un solo procesador se hacían de forma concurrente, pero en la actualidad esta forma de programar pues permite hacer que se ejecuten estas tareas, una de ellas un hilo en cada núcleo, por ejemplo. Entonces ahí ya existe un verdadero paralelismo. Bien. ¿En qué aplicaciones? Ya mencionamos ejemplos de aplicaciones, pero ¿en qué aplicaciones puede ser útil también el utilizar hilos para estar procesando la información de manera paralela? Tal vez en el GPS, ¿En cuál, Melissa? Perdón. en el GPS. Puede ser, sí, puede ser el GPS. De hecho, el GPS pues tiene que estar recibiendo la información y también tiene que estar mostrando en pantalla. Y entonces, bueno, pues ahí puede haber un hilo para el mostrar gráficamente los datos, el mapa, estar procesando la ubicación en el mapa y otro hilo que se está encargando de la parte de la comunicación, de la recepción de los datos. ¿Sí? Tiene que ser igual, ahí tiene que ser, digamos, en paralelo, porque conforme, por ejemplo, el usuario se mueve, pues se tienen que ir actualizando la ubicación en la pantalla, ¿verdad? No se va a esperar a que el usuario se mueva o recorra, no sé, vamos a pensar que el usuario camina 2 cuadras o un automóvil ya avanzó 1 o 2 kilómetros y hasta ese momento actualizar la posición en el mapa, pues no se va a esperar a terminar todo ese hilo de instrucciones para ejecutar el otro, sino que se van ejecutando simultáneamente. Ese es otro ejemplo. Profe, ¿el celular no ocupa hilos? Porque Sí, al momento de descargar imágenes o cuando una aplicación se va a segundo plano, pues al sí. final de cuentas siempre está trabajando, ¿no? Así es, sí. De hecho, todo lo que les son las tareas en segundo plano, pues están trabajando de manera paralela o concurrente también. Entonces,
Si se dan cuenta, la realidad es que la mayor parte de las aplicaciones que utilizamos en la actualidad hacen uso de esta forma de programación. No es un solo hilo en donde todo se ejecute de manera secuencial, sino que realmente hay varias tareas, varios hilos en ejecución que están haciendo trabajo pues en forma simultánea. Los programas en segundo plano, pues igual, son ejemplo de ello. Bueno, vamos a ver. ¿Puedo borrar esta parte? ¿Puedo borrar esta imagen, jóvenes? Sí, profe. Ok. Podemos tener, por ejemplo, un proceso y ese proceso está ejecutando una sola secuencia de instrucciones, un solo hilo. Podemos tener un proceso nada más y dentro de ese proceso podemos tener la ejecución de 2 o más hilos. Podemos tener varios procesos cada uno con un solo hilo de ejecución. Y por último, podemos tener varios procesos y a su vez con varios hilos en ejecución dentro de cada uno de ellos. ¿Quién se va a encargar otra vez? Y aquí ya se va a entender de una manera más clara. ¿Quién se va a encargar de asignar los recursos de memoria, tiempo de acceso al CPU y tiempo de acceso a los dispositivos de entrada y salida? ¿Quién se va a encargar de administrar todos esos recursos para entregárselos, por un lado, a cada proceso, pero también a los hilos que haya dentro de esos procesos? Bueno, pues esa es la tarea del sistema operativo. Entonces, si queremos hacer uso de estas herramientas de programación, pues también tenemos que hacer uso de un sistema operativo que soporte estas características de programar con hilos y que ello permite pues aprovechar las arquitecturas multinúcleo de los procesadores modernos. En términos de computadoras, pues no hay mucho problema. Prácticamente todos los sistemas operativos modernos, Windows, Linux, etcétera, ofrecen estas capacidades para programar en las computadoras. Ahora bien, ¿cómo se programan ya en particular para cada lenguaje de programación? Bueno, como les decía, el día de hoy les dejé ahí un material para que lo revisen, que es utilizando el C#. Pero esto también se puede usar, se puede programar en Java o en Python. Entonces, bueno, ya dependerá aquí del interés de cada uno de ustedes o del área, lenguaje de programación que utilice y que conozca más, cómo pueden introducir y ver cómo se hace la programación en diferentes lenguajes de programación. Pero estas herramientas
pues ya se soportan en todos los sistemas de cómputo modernos, que son, como les digo, pueden usar lenguaje C, C Sharp, pueden usar Java o pueden usar Python para crear y destruir hilos. Cada uno tiene pues sus características, sus peculiaridades en la sintaxis, pero es muy parecido el procedimiento en cada uno de ellos. Si hablábamos ya ahora en términos de un sistema embebido, por ejemplo, en términos de un microcontrolador o en términos de otro sistema que sea en forma electrónica, bueno, pues para poder hacer uso de este tipo de herramientas, necesitamos que esas tarjetas o esos sistemas también cuenten con un sistema operativo. Un sistema electrónico o un sistema de cómputo que no utilice un sistema operativo que soporte la capacidad de trabajar con hilos, bueno, pues no va a poder hacer uso de estas herramientas. Solamente vamos a poder programar esto en sistemas embebidos o en computadoras, en teléfonos, donde existe un sistema operativo que pueda utilizar estas herramientas. Y de hecho, hay por ahí un lenguaje de programación que está impulsando Google. No sé si han oído hablar de él. ¿Mm? El Go. Le llaman Go a este lenguaje de programación de Google, que es un programa que está orientado principalmente a esto, a la programación concurrente. Entonces, bueno, les voy a dejar ahí de tarea que le echen una revisada por ahí a la información que hay en la red. Vayan a checar acerca de Google y programación concurrente. Para que vean, pues el lenguaje de programación que están desarrollando es una herramienta que está en fase de desarrollo todavía, pero con el cual se pretende pues impulsar esta forma de programar utilizando procesos concurrentes para aprovechar al máximo las arquitecturas multinúcleo de los procesadores modernos, ¿sí? Bueno, ahora como les decía, bueno, ¿y en qué aplicaciones es donde nos convendría utilizar este tipo de programación? Ya mencionaron aplicaciones, paquetes que utilizan ustedes, pero ahora yo les pregunto, ¿en qué áreas de investigación o en qué áreas de trabajo esto puede ser de gran utilidad? Obviamente, como puede ejecutar procesos en paralelo, pues su utilidad es principalmente en aquellos temas, en aquellas áreas donde se requiere procesar un gran volumen de información o hacer uso de instrucciones, de muchas instrucciones, de programas que requieren de un uso intensivo de la CPU para generar resultados. Bueno, ¿cuáles son esas áreas en donde requerimos, por ejemplo, hacer muchos cálculos con la CPU para obtener resultados o que requieren procesar enormes cantidades de datos? En ciencia de datos, profe, Ajá. Bueno, le llaman minería de datos, ¿no? o minería de datos. Minería de datos le llaman. Esa es una de las áreas en donde precisamente es muy útil aprender a programar de esta manera. Otra de las áreas. En la inteligencia artificial. Ajá, en inteligencia artificial, también para hacer el procesamiento del aprendizaje, ¿no? De las etapas de aprendizaje y en donde se requiere ir acumulando información que se vaya adaptando en la red. Bueno, pues ahí es donde se puede hacer uso de estas herramientas de programación concurrente. Hay otra más. Eh, Profe, se me ocurre el Big Data, pero eso es lo mismo que minería de datos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, van muy relacionados el Big Data con la minería de datos.
Aunque bueno, el Big Data como que ya da una idea más clara, ¿no? Big, enorme cantidad de datos, ¿no? Es precisamente el explorar dentro de una enorme cantidad de información. Queremos encontrar algún patrón o característica en particular, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo le hacen las redes sociales para determinar los hábitos de consumo, la personalidad de los usuarios? Bueno, pues a partir de la información que recolectan, digo, y aquí ya nos vamos a meter un poquito en otro tema, pero a partir de la información que recolectan de las personas, las redes sociales, Facebook, TikTok, etcétera, a partir de la información que nosotros publicamos y subimos a las redes, ellos tienen algoritmos precisamente que hacen uso de inteligencia artificial y con lo cual pueden identificar ciertas características de la persona. La más evidente son sus hábitos de consumo, qué es lo que les gusta o qué producto andan buscando. Seguramente les ha pasado que a lo mejor un día se pusieron a buscar en internet o en Google, no sé, querían comprar a lo mejor algún tipo de ropa o algún instrumento musical y resulta que después de esa búsqueda que hicieron, de repente así como de la nada les empiezan a llegar publicaciones de ese tipo de mercancías. Bueno, pues eso se hace precisamente con la minería de datos. Es un ejemplo de aplicaciones, igual que de la inteligencia artificial. Pero bueno, así como se puede utilizar con esos fines mercantiles y comerciales, también se puede utilizar con fines de seguridad o con fines de vigilancia y seguimiento. Por ejemplo, y esa es una cuestión también muy delicada. Las características biométricas de las personas, ¿no? Por ejemplo, en los bancos. En los bancos ya se está solicitando, por ejemplo, la huella digital para la identificación de los usuarios, la huella digital, el iris de los ojos, ¿sí? La voz del usuario. Todas estas son características biométricas que obviamente pues van a ir a una base de datos que debe ser altamente segura. Pero imagínense cuántos clientes tiene, por ejemplo, un banco. Estamos hablando, pues no de 10, ni de 20, ni de 50, ¿no? Estamos hablando de miles o incluso de millones de clientes. Entonces, ¿cómo hacer para que si un usuario llega y va a hacer uso de su tarjeta o del cajero o en ventanilla, cómo hacer para que esa información se busque y se valide dentro de toda esa cantidad de miles de usuarios? Pues obviamente se requiere de algoritmos y de equipos de servidores de sistemas muy poderosos que puedan estar haciendo esa búsqueda. Y además no va a ser uno por uno, es decir, no van a llegar al banco uno por uno y hasta que terminen de encontrar los datos de un usuario pasa el siguiente, sino que están atendiendo a miles de usuarios en todas las sucursales al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues ese es un ejemplo más donde se puede hacer uso de este tipo de programación para mejorar el rendimiento del sistema. De hecho, ahorita que menciono este ejemplo del banco, lo podemos presentar de esta manera. Para entender mejor cómo funcionan los hilos, lo voy a hacer la analogía con un banco. Imaginen lo siguiente. Imaginen que tenemos una sucursal bancaria en donde una sola persona se va a encargar de atender en escritorio, va a realizar las funciones de ejecutivo para abrir cuentas, ¿sí? O para vender seguros, pero esa misma persona también tiene que atender la ventanilla de la caja, ¿sí? Y esa misma persona es la que se tiene que encargar de cargar el dinero en los cajeros automáticos. Entonces, ¿una sola persona puede hacer todas esas labores en un banco? Sí, sí lo puede hacer. Nada más que díganme cuánto tiempo se va a llevar, va a requerir para hacer todo eso. Va a necesitar atender al cliente como ejecutivo en el escritorio. Y hasta que termine con ese cliente, va a poder pasar a la caja y, por ejemplo, pagar el cheque o dar el retiro a la persona que está ahí formada. Y cuando termine con él, va a tener que ir al cajero, por ejemplo, para colocar dinero porque ya se terminó.
y una vez que termine esa función, regresa al escritorio y atiende al siguiente cliente, termina, va a caja y atiende a uno más de la fila. Sí, una sola persona puede hacer todo eso, pero ¿cuándo va a terminar? Tengan mucha paciencia, ¿no? Y además, ¿cuántos clientes, cuántos de esos servicios va a poder prestar en un día? Pues va a ser una cantidad muy limitada. Bueno, ese sería el ejemplo de un proceso. El banco es el proceso, todas las tareas que debe llevar a cabo el banco, abrir cuentas, pagar cheques, permitir el retiro de dinero en los cajeros. Ese es el proceso, el banco. Y el empleado único que hace todo eso es un hilo. Pero ¿qué pasa si a esa sucursal bancaria, a ese proceso, le aplicamos varios hilos? Es decir, le damos más empleados. Entonces vamos a tener un empleado, por ejemplo, para realizar las funciones de ejecutivo, que se va a encargar exclusivamente de las tareas de abrir cuentas, de vender seguros, de atender en escritorio. Pero al mismo tiempo, tenemos otro hilo, otro empleado, que es el cajero, que es el que está en ventanilla, dando servicio a otros clientes, pagando cheques, realizando retiros, etcétera. Y tenemos un tercer empleado, un tercer hilo, que se está encargando exclusivamente de cargar, de vigilar que funcionen los cajeros automáticos, de estar asesorando a las personas que hacen uso de los cajeros. Entonces ahí ya se puede ver más claro en qué consiste el que un proceso lo dividamos en varios hilos. Un programa o una aplicación, podemos dividir sus tareas en secuencias de instrucciones que sean independientes entre sí y que se puedan estar ejecutando por una parte del CPU o por un CPU, de preferencia por un núcleo diferente, todas al mismo tiempo, y eso nos va a permitir ser más eficientes, se van a poder realizar todas las tareas del proceso en menor tiempo, pero además el banco, ese proceso va a poder atender a muchos más clientes a lo largo de un solo día. ¿Sí quedó claro? Ahora, si además el banco, en lugar de tener una sola sucursal, tiene varias sucursales, que sería el caso inferior del pizarrón, si tenemos varios procesos, tenemos varios bancos y cada uno tiene varios empleados realizando esas tareas en paralelo, esos hilos, bueno, pues obviamente entonces se puede atender a muchas más personas, se le puede dar servicio a más usuarios y pues esto va a requerir de menos tiempo para procesar esos grandes volúmenes de información. Bueno, otro ejemplo en donde se requiere de este tipo de aplicaciones son los videojuegos en la actualidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque los videojuegos requieren de mucho procesamiento, sobre todo de gráficos, de video, que acuérdense que ya vimos que son volúmenes de información enormes. Entonces, en los videojuegos actuales, pues se requiere estar trabajando mucho con la cuestión de los gráficos, de las pantallas, pero además van a estar haciendo uso de los recursos de entrada y de salida, toda la información que esté mandando el usuario, ¿sí? Todos los comandos, los movimientos, si además está usando sensores tipo Kinect, por ejemplo, bueno, pues imagínense toda la información del movimiento que tiene que estar recibiendo el sensor y que tiene que estar procesando e interpretando para reflejarlo en la pantalla. Entonces, todo ese tipo de información, ese tipo de aplicaciones, pues también hacen uso de este tipo de programación. Y por último, pues hablemos de volúmenes de datos enormes. Nuevamente entraríamos al área de la Big Data. Por ejemplo, en este caso, con el proceso de vacunación COVID, ¿sí? Como saben, pues también se están generando los certificados de vacunación COVID. Entonces, imagínense tener el registro de todos los mexicanos que han sido vacunados hasta ahora y que todavía no terminamos, tener el registro de 120 millones de mexicanos, saber si cada uno de ellos está vacunado con una o con dos dosis y además qué día recibieron esa dosis, a qué hora, qué tipo de vacuna fue, de qué lote de vacuna, generar el código QR
toda esa información que tiene ese certificado de vacunación y que ustedes pueden ver desde internet, la pueden consultar, la pueden descargar, pues obviamente requiere de una programación de estas características, porque si no, pues simple y sencillamente no va a ser eficiente. Si de por sí de repente se cae el sistema o no genera los certificados o no está actualizada la información, bueno, ahí ya es otro tipo de cuestiones, pero imagínense si no se aplican estas herramientas de programación, pues cuánto tiempo requeriría expedir ese tipo de información y manejar la información que se está almacenando en esa base de datos. Entonces es muchísimo tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es ahora empezar a aterrizar esto en la práctica, ¿sí? Entonces, la tarea que les voy a dejar de aquí al próximo martes consiste en que revisen el material, el video que acabo de subir a Classroom hace un momento, véanlo, revísenlo y quiero que empiecen a generar un programa por equipo, van a ser igual un programa por equipo otra vez, pero un programa en donde precisamente apliquen la creación de hilos. Para que haga una tarea, puede ser muy sencilla. En este momento no me interesa tanto qué es el proceso o el cálculo que vaya a hacer. Puede ser algo muy sencillo, como calcular, por ejemplo, la ecuación de segundo grado. O sea, lo que haga el programa o lo que haga el hilo, ahorita no me resulta tan importante, sino que apliquen estos conceptos en hacer un programa donde se creen hilos y se vea cómo es que se está ejecutando el código de manera concurrente, ¿ok? Pero para eso, revisen los videos, por favor, véanlos, traten de replicar el ejercicio y el próximo martes nos vemos para cualquier duda o pregunta y que empiecen a generar el código programando hilos, que va a ser la siguiente práctica que van a presentar. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. Bueno. ¿Alguna duda, algún comentario adicional? No, ninguno, profe. Bueno, pues siendo así, entonces, de esta manera damos por terminada la clase del día de hoy. Muchas gracias y buen fin de semana para todos. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Igualmente, profe, hasta luego. Hasta luego.